Hola, buen día. Quisiera hablar un poco sobre lo que es la diferencia entre la gnosis y una religión, entonces, o el conocimiento de sí mismo. Vemos que las religiones tienen una función, sí, espiritual, pero lo que hacen es adormecer la conciencia de las personas, eh, con creer, que es como el lema de muchas religiones, que crea como ciegamente, sin ningún tipo de conocimiento propio, pues lleva a estar en un error, porque de ninguna manera podríamos llegar a la verdad si no conocemos realmente mmm, de lo que se nos está hablando o diciendo. Entonces, de nada nos sirve las teorías si no las vivenciamos dentro de nosotros mismos. La otra cosa es que hoy en día las religiones han evolucionado bastante o se han expandido eh, en todo el planeta por cuestiones de dinero. Si no hubiera dinero de por medio de que las personas aportaran, pues realmente estas instituciones no serían así de grandes como son. Lo que los hace grandes es precisamente el manejo de dineros. Si vemos, por ejemplo, el Vaticano, eh, todos los dineros que recibe, pues es asombroso ver la cantidad de dinero que tiene, pues, para poder manipular a la humanidad. Eh, Tanta gente pobre y el Vaticano es como la ciudad más rica del planeta. Entonces, hay un desequilibrio ahí. Los pastores de iglesia y estos que piden diezmos, que piden donaciones, que piden plata, no son capaces de sustentarse a sí mismos, sino que otros los sostengan, les den su manutención. Y no solo eso, sino hay quienes viven para explotar, les ofrecen cosas, a veces hay personas de estas que desarrollan hasta ciertos poderes psíquicos, pero lo que hacen es utilizar esto para poder explotar a las personas. Entonces, las personas por querer ser ayudadas, se confían en alguien y pues su dinero va a parar a los lujos de un determinado pastor o dirigente. Cualquier dinero que se dé para las cosas espirituales, pues no tiene ningún sentido, porque las cosas espirituales son y nada tienen que ver con el dinero. El dinero pues es algo manejado por demonios. Y pues nosotros mismos hemos creado en esta sociedad eso de que nos manipulen a través del dinero, porque podríamos crear medios de sustento, de trueque, de canje, de siembra. No necesitamos tener las cosas que tenemos, podríamos vivir de otra manera, más natural y sin necesidad de depender de estas cosas para ser felices. El dinero no hace a las personas felices. Vemos muchos cantantes famosos adinerados que se suicidan o viven en el caos psicológico. Entonces, lo importante es llegar de verdad a un conocimiento propio. La gnosis también se ha convertido en algo institucional. Vemos muchas asociaciones que cobran dinero a las personas que por querer adquirir cosas, querer adquirir equipos, lugares y esto, pero eso tampoco está bien, aunque parezca consciente que sí, mmm, eh, ellos necesitan para un lugar, para un auditorio, para determinada cosa, pero pues nunca, nunca se debe pedir dinero por esto. La persona que quiera de verdad exponer sus conocimientos frente a un auditorio, pues no debe salir de las manos de las personas que quieren recibir la enseñanza. Porque pues, ¿dónde está el sacrificio propio? O sea, si una persona enseña la gnosis, debe aprender a liberarse de sus miedos, de sus temores, debe tener fe en el ser. Y si lo que hace es que las demás personas le hagan las cosas más fáciles, pues no va a tener, digamos, el fortalecimiento que debe tener una persona que va en el camino hacia el conocimiento.
Se trata de ser hombres, superhombres. Entonces, nada de miedos, nada de temores, nada de materialismo. Entonces, si uno va hacia ese camino de liberación de todas estas cosas, digamos, del mundo, pues debe irse desprendiendo. Cuando todo es fácil, cuando todo llega sin ningún esfuerzo, pues esta persona que dicta una conferencia, alguna cosa así, pues es algo bastante intelectual, que el intelectualismo también viene siendo parte de lo que debemos desprendernos. Entonces, mientras no sea vivencia propia, caemos en cosas que nos van a confundir más. Las religiones nos tienen confundidas por el intelectualismo. Diferentes grupos gnósticos están sumidos en el intelectualismo porque no se dedicaron a practicar. Entonces, mientras no se practique los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues no va a haber ningún avance interior. ¿De qué sirve exponer a los demás un montón de cuestiones si dentro de nosotros la psicología es perversa? Si manipulamos a los demás por dinero, si manipulamos para que los demás nos sostengan, entonces de ninguna manera las otras personas deben sostener a un líder religioso o espiritual, ya que ahí se ve lo poco que es, porque mientras una persona no sea capaz de autosustentarse, pues dónde está su hombría o dónde está el valor interior que tenga. Entonces no es depender de los demás. Entonces sí he conocido instituciones que les obligan a pagar una mensualidad, instituciones que piden donaciones a través de páginas web. O sea, no está bien ningún tipo de donación para el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es algo que deben hacer del corazón, persona a persona, pues el ser irá poniendo a las personas que necesiten el conocimiento, y esto se hace con amor, no por obligación. Entonces el verdadero amor se desarrolla cuando desinteresadamente ofrecemos lo que hay en nuestro interior, debido a pues que sean nuestras propias comprensiones las que ofrecemos a los demás, no cuestiones intelectuales, no cuestiones por mera apariencia física, por personalidad. Entonces, aunque el maestro Samael institucionalizó la gnosis, pues en ese momento puede que hubiera sido útil para poder difundir abiertamente el conocimiento. Hoy en día el conocimiento debe ser libre, no institucional, no de ningún asociación o grupo que cobre dineros o que se impongan normas o reglas, porque mientras hayan reglas, normas, pues el conocimiento no será libre. ¿Cómo puede una persona llegar al conocimiento por sí misma si otra persona le impone o lo frena a determinadas cuestiones? Entonces ahí hay mucha manipulación en una institución cuando impiden que una persona avance, les impiden o les dan el conocimiento que gradual, que esto todavía no se le puede entregar, que esto todavía no. Entonces frenan a la persona. O sea, hay que darle las herramientas a la persona para que cada persona individualmente avance, pero los intereses personales son los que hacen que esto fracase. Una persona realmente fracasa, puede llegar a tener algunas iniciaciones y esto, pero fracasa en el momento en que empieza ya a verse debilitado por no encontrar la forma de un sustento y empezar a pedirle a los demás. El ser es el que ofrece, y ahí es que en la segunda iniciación de misterios mayores, después de la segunda iniciación de misterios mayores, el ser le dice a la persona que no trabaje más en lo físico, que el ser se encarga de él. Entonces la persona que no ha eliminado ciertos yoes de la personalidad, del miedo, el miedo al fracaso, entonces teme no tener el alimento, teme no tener lo necesario. Pero ¿dónde está la fe en el ser? Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener esa fe en el ser desde el inicio, que en el momento en que nos toque dejarlo todo lo material, pues
pues lo hacemos, pero no vamos a manipular a los demás para que la obra sea un fracaso. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos como muchas personas en la gnosis tienden a torcerse. Inicialmente en la sexualidad se habla de una sola pareja, después resultan con que las cosas cambiaron. Cuando cambian como las normas o como el esquema, la estructura para llegar al conocimiento, que es tener una pareja con la que haya amor, fidelidad y castidad, lo que es la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Cuando una persona empieza que puede tener varias parejas, pues ya está torciendo la enseñanza. Así hay muchos grupos que se llaman gnósticos, pero tienen varias parejas, y por eso pues han habido muchos inconvenientes y muchas decepciones de personas, porque ven que no hay un ejemplo a seguir. Entonces, un líder de una institución no es un ejemplo a seguir. Nosotros debemos seguir solamente a nuestro ser. Él es el que nos orienta, nos guía. Pues sí hay maestros que nos ayudan, pero allá en la parte superior, aquí en el físico, no hay maestros que nos digan qué hacer o qué no. Y un maestro tampoco le diría a una persona lo que tiene que hacer, porque el conocimiento debe ser propio. No que le digan a uno todo, porque uno debe ser un ser creador, que vea las cosas tal cual es, que sepa qué hacer, que sepa cómo moverse, que sepa qué decir, qué hacer en cada momento. Ahí está la sabiduría y el conocimiento. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Cuando en las religiones nos dicen que se ponga falda, que lea tanto, que no sé qué, pues es es como ser esclavo y que le digan a uno todas las cosas que tiene que hacer. Entonces nosotros debemos ser originar dentro de nosotros cambios que hagan que de nosotros salga la sabiduría. Nuestro ser nos da esa sabiduría a medida que nosotros cambiamos psicológicamente. Mientras en el interior hayan tantos temores, tantos defectos psicológicos que nos impiden ver las cosas realmente como son, realmente nos enceguecemos. Pensamos que vamos bien y en ese momento ya estamos mal, porque pues el ego ya nos tiene enceguecidos pensando que vamos bien. Bien estaría ya la persona que escogió el camino directo hacia el Cristo, que es orientado por su Cristo interior. Antes no, antes toda persona tiende a fallar, tiende a equivocarse, tiende a fracasar en la obra. Entonces, pues que nosotros empecemos y lo tomemos de verdad con fuerza, un trabajo interior psicológico profundo. En realidad el fundamento de la gnosis se basa en el cambio psicológico. Ya lo otro es el trabajo con la energía, que va de la par, y el sacrificio por la humanidad, pero mientras no haya un cambio psicológico no puede haber ningún tipo de avance. Entonces, la diferencia entre el conocimiento que uno adquiera, que debe ser propio, libre de institucionalismos, y no pues como uno esclavo de una institución donde uno se ve limitado, entonces no habría ningún avance. Vemos que ya muchas instituciones gnósticas se volvieron como religiones, ya que hay ciertos rituales, cierta mística, ciertas cosas, y hacen ver a la persona que van por buen camino. Entonces de nada nos sirve asistir a ceremonias, rituales, prácticas, si igual nuestra conciencia está en el abismo. Entonces el cambio es aquí y ahora, que nosotros seamos fuente de inspiración para otros por nuestras propias vivencias. Esa es la manera de sacrificarnos por la humanidad, no haciéndose lucir en público en una conferencia o algo, porque pues no es el conocimiento para lucirse. Igual tenemos muchos errores, muchas equivocaciones, y pues hablar de nuestro conocimiento propio. Pues el temario que se ha entregado aquí pues es el temario que dejaron los maestros, y pues no se debe cambiar. Es como la base y el fundamento, la estructura, la guía para uno a seguir.
Eso no viene aquí de meter la mano de alguien que inconscientemente quiera cambiar las cosas y cambiar como estas cuestiones, porque pues ya adulteraría el conocimiento. Es la base, más el conocimiento no está ahí, sino es la base para que uno lo pueda adquirir. Cuando se cambian cosas, pues ya le queda a uno difícil llegar al conocimiento propio. Entonces, a trabajar. Nos queda mucho por hacer y nos queda poco tiempo, entonces de nada nos sirve de recostarnos en otras personas. Lo importante es que por las cosas que uno tenga que pasar, pues debe sacar es fortaleza. Ante cualquier sufrimiento de la vida, ahí es donde mayor se rescata sabiduría. Entonces, ánimo y pues a seguir adelante. Gracias.